Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Continuando aquí en este paseo, ahora sí, en este recorrido académico por parte del Cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, nos da un gusto enorme el que después de muchos años podamos coincidir nuevamente con la señora Norma Morandini. Norma, muchas gracias por estar aquí en la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos, y que nos acompañes para realizar esta charla entre amigas. Gracias. Pensaba cuando escuchaba el Congreso que uno aprende, pero lo más valioso de estos encuentros son las amistades que uno forja. Claro. Y tú eres la prueba de eso, que un café fortuito permite que uno se conozca, tiene identidades, y es muy bonito ver lo que pasa con la vida de cada uno, ¿no? Porque ha pasado tiempo. Yo he venido otras veces a México, pero me da una enorme alegría estar aquí, estar contigo y poder, bueno, primero agradecerte la confianza de pensar que puedo aportar reflexiones en un momento que tengo más dudas, ¿no? Posiblemente cuando nos conocimos yo tenía como más firmeza en convicciones, abracé los derechos humanos, porque para mí son una filosofía jurídica, una religión laica, el poner al ser humano en el centro, que es el que tiene los derechos, no son los gobernantes los que los distribuyen, todo lo que significa la normativa de derechos humanos. Sin embargo, cuando vemos, yo anoche puse la televisión y parece que estaba en mi país, hablamos de las mismas temas, hablamos de la inseguridad, hablamos de la pobreza, los desaparecidos, y hablamos acá de, ya me voy a referir a eso porque me conmovió mucho Lupita, y hablamos, tal vez lo único que todavía en Argentina no se habla es de migraciones, porque hemos acogido muchos venezolanos y eso ha sido muy importante para los argentinos, donde te sonrían, donde hay una persona que no tiene mal humor, es seguro que hay un venezolano. Y nos han incorporado alimentos como el aguacate que nosotros no comíamos, entonces ha sido un aporte, como significan las migraciones. Pero ha pasado mucho tiempo, yo tengo, tú sabes, 2 hermanos presos desaparecidos, justo el 18 de septiembre se cumplió aniversario en el año 1977. Entonces escuchar a la señora Lupita, yo siento la misma emoción, recuerdo a mi madre. Les digo que era desgarrador su discurso en este momento. Porque no se dimensiona lo que significa. Sí, adelante. Que tener desaparecidos, porque al desaparecido nadie lo vio morir. Claro. Cuando a ti te falta alguien, haces el ritual, el velorio, las personas, aunque no te conozcan, en ese abrazo de reconocimiento es que están teniendo empatía con tu dolor. Pero al desaparecido no lo ha visto morir nadie. Entonces mucha gente duda de que existan y uno mismo ha tenido que aprender, es decir, a mí me cuestan cuántos años han pasado y yo pienso en mis hermanos, en aquellos 2 jóvenes de 20 años llenos de ilusiones, que vimos desaparecer, que solo hace muy poquitos años supimos que los habían arrojado en los aviones, los vuelos de la muerte, ¿no? Ay, caray, esa entonces, es una noticia que no convivir con eso, en el caso mío personal,
la pregunta es ¿qué hace uno con lo que le ha pasado? Y yo creo, como pasa siempre creo que con los que han sido víctimas, hay que hacer pedagogía para darle sentido a ese sacrificio. Claro, y en este caso tú lo canalizaste escribiendo. Escribiendo, pero tomando la causa de los derechos humanos como pedagogía, ¿no? Totalmente. Acepté participar en política porque las dictaduras lo que hacen es cancelar la política, te ordenan, te aíslan, te ponen miedo. Y participé en política, fui diputada, fui senadora, pero trabajé 4 años en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que es donde pude dar lo que yo no tuve, claro, que es la normativa de derechos humanos. Pero sobre todo hablamos de la paz hay que crearla, hay que comprometerse, hay que tener corazones piadosos. Totalmente. Hablamos hoy de odios, porque hablar de amor casi da vergüenza. Totalmente, sí, ¿no? Y es un discurso en este momento que yo creo que es tan recurrente y en este caso a todos los grupos prioritarios que tenemos y que son ahora nuestro foco de atención en este Congreso Internacional, ¿no? Porque yo que he puesto los ojos en la violencia, ¿qué le pasa a un país qué es lo peor que le puede pasar a un país? Tener una tiranía, tener una guerra civil. Nosotros tuvimos en Argentina hasta la humillación de una guerra perdida, sí. Pero la violencia, la relación con el pasado trágico, te consume muchas generaciones. Sí. Las crisis económicas las resuelves en décadas, en años, pero las crisis de enfrentamiento, las crisis de odio, las crisis de violencia se consumen muchas generaciones. Totalmente. Bueno, Norma, vamos a tener la oportunidad de escucharte el día de hoy en estas conferencias, en estos eventos, y veo que estás en 2 paneles, en 2 eventos independientes. Uno que es la de disminución de discursos de odio, precisamente, que ya es lo que estábamos hablando hace un momento, y la conferencia magistral el día de mañana, en donde tendremos oportunidad de escucharte con democracia, con demócratas. Porque tenemos leyes muy progresistas, tenemos constituciones que tienen el corazón jurídico de los derechos humanos, pero creo que hemos postergado poner el énfasis en una cultura auténticamente de derechos humanos que no es otra cosa que respetar al otro. Claro. La democracia, lo relevante no es que pensemos diferente, lo relevante es que seamos capaces de respetarnos. Claro. A eso le llamo yo tener democracia con demócratas, que seamos capaces de ser ciudadanos responsables en el respeto al que piensa diferente, ¿no? Pues sin duda alguna será muy interesante escucharte, aquí estaremos para ti y bueno, pues sabes que eres bienvenida, ojalá que el día de mañana tengamos oportunidad de nuevamente entrevistarte para recabar la experiencia que has tenido de este Congreso Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, pues a todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Seguimos en comunicación y vamos a recabar las redes sociales o punto de contacto con Norma Morandini, así como los libros y obras que ella ha publicado y que podrán encontrar en Amazon y otros espacios. Muchas gracias, que tengan buen día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que bienvenidos nuevamente a la barra matutina en esta siguiente cápsula en el marco del 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
humanitario en el que la Cámara de Comercio hoy nos recibe. Y pues nos da muchísimo gusto, vamos culminando uno de los paneles, yo creo que más elocuentes, que más han tocado la sensibilidad de las personas que están aquí presentes, que tiene que ver con la disminución de los discursos de odio. Y esta plática precisamente estuvo encabezada por una de nuestras invitadas, que es la doctora María Elena Miranda. Muchísimas gracias, María Elena, por estar esta tarde con nosotros. Ella es la presidenta de la comunidad hebrea y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco y nos contextualices sobre qué fue lo que se habló y se abordó el día de hoy. Bueno, mira, fue un panel, la verdad, muy interesante por los participantes. Creo que cada uno intentó dar desde su perspectiva, por supuesto, cuál ha sido su experiencia en este tema del discurso de odio. En mi caso personal, como representante de la comunidad hebrea de Guadalajara, pues obviamente hacer referencia a ese antisemitismo o judeofobia que está de manera velada pero muy presente siempre en nuestra sociedad y que tan pronto tiene la posibilidad de surgir, surge. Y bueno, básicamente hablar sobre este tema, ¿no? De cómo podemos evitar que un discurso se convierta en un discurso de odio que eventualmente llegue al extremo incluso de una violencia. Así es. Y bueno, yo creo que a raíz de todo esto que acabamos de ver, que era un panel multidisciplinario con pláticas desde la comunidad china, desde la comunidad hebrea, desde la comunidad LGTB, desde el periodismo, también estos discursos que ha habido hacia los periodistas. ¿Qué te deja este panel? Creo que fue muy conmovedor. Sí, es muy conmovedor. Bueno, lo que me deja es que nos remite a la experiencia humana. Los seres humanos tenemos muchas diferencias, pero estamos basados en lo mismo, ¿no? Por eso la importancia de la defensión de los derechos humanos, precisamente que surgen de nuestra propia naturaleza. Por diferentes que sean las experiencias, las latitudes, incluso si esto sucedió en Argentina, sucedió en México, en el norte o en cualquier parte, es la experiencia humana, claro, la que nos marca, ¿no? Y finalmente lo que nos damos cuenta es de que todos sufrimos cuando hay discriminación, cuando hay un discurso de odio. Y pues como se comentó en el panel, sería muy interesante que cambiáramos el discurso y mejor habláramos de amor y habláramos de comprensión y habláramos de multiculturalidad y de cómo esto nos enriquece y no cómo nos divide y nos separa. Así es, ¿no? Esta temática que hemos abordado el día de hoy, por lo menos algo que encontramos como un hilo conductor, es la historicidad. O sea, históricamente el discurso de odio se ha venido manejando toda la vida y según la circunstancia de la sociedad, de lo que vaya ocurriendo, se va adecuando y se va manejando, pero va elevándose de tono. Sí, ¿no? Desafortunadamente eso es lo que vemos, que cuando la sociedad no hace nada por frenarlo, no toma medidas específicas para, a través de la educación, a través de la cultura y diferentes ámbitos, lograr que nos entendamos, eso va escalando y pudiera llegar, como desafortunadamente ha sucedido en la historia, en diferentes países y momentos, pues a algo muy grave, ¿no? Incluso el asesinato de seres humanos por lo que son, por lo que piensan, por su raza, por sus circunstancias, y eso es impensable, sus ideologías, es increíble, ¿no? ¿Qué sugerencia le darías a la comunidad que nos está sintonizando en este momento para poder manejar y mejorar esta sociedad? A ver, para mí me queda claro que todo esto está en la educación. Educación. Empieza por la educación. Educar en la diferencia, educar en el aprecio a la diferencia. Entender que no es una amenaza, sino que nos complementa y que puede ser que haya cosas que no me gusten, pero eso no me da derecho a agredir a nadie, ni verbal y mucho menos físicamente, ¿no? Claro. Yo creo que si hubiera más programas educativos a todos los niveles, por supuesto empezando desde kinder y primaria, claro,
tendríamos otra historia. Por supuesto. ¿No? Pues Marilena, te agradecemos muchísimo esta pequeña charla, esta pequeña impresión que te da el haber participado en este foro. Gracias. Y agradecer pues al magistrado Daniel Espinosa Licón, que pues extendió esta invitación para que ustedes participen en estas cápsulas. También. Gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes muchas gracias y seguimos. Muy bien, bueno, pues continuamos en la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa desde la Cámara de Comercio en el 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y desde luego que queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Y que, bueno, pues invitarlos a que no pierdan de vista todo lo que tenemos para ustedes y sobre todo conozcan a nuestros ponentes, que sepan qué es lo que vimos. Y acabamos de salir precisamente de un panel de discusión y análisis sobre la disminución de discursos de odio. Mónica Cinco Basurto es nuestra invitada el día de hoy. Y bueno, Mónica, muchas gracias. Estamos muy honrados por tenerte esta mañana aquí. Gracias a ustedes, Janet, la honrada soy yo. Sí, bueno, Mónica, si gustas, platícanos un poco o un mucho, porque yo sé que no hay quien te pare cuando hablas de estos temas, porque sé que te apasionan. Sobre todo, ¿qué discurso de odio había con las comunidades chinas? Pues mira, Janet, a lo largo de la historia, los chinos en México han sido de las comunidades más lastimadas justamente por los discursos de odio. Hablar de chineras para, digamos, lastimar de manera verbal a las mexicanas casadas con chinos, hablar de los chinos como opiómanos, adoradores de Buda, portadores de sífilis, tracoma, el problema amarillo, hoy en la actualidad el virus chino, pues son discursos que nos lastiman como comunidades, pero que en un momento histórico muy particular expulsaron a las mujeres mexicanas y a sus hijos, expulsaron a la población china del país, de tener 15,000 chinos por ahí de 1920, una década después solamente 4,000, y bueno, pues son discursos que generacionalmente también nos lastimaron a los descendientes, por eso muchos de nosotros no aprendimos el idioma, entre menos chinos, más seguros, así decían nuestros padres y abuelos, para tratar de ocultar, digamos, nuestro origen chino, ¿no? El cambio de apellidos chinos al castellano, pues fue una forma de, digamos, en la que se capitalizaron estos discursos de odio que lastimaron por generaciones, yo diría más de 5 décadas a nuestras comunidades chino-mexicanas. Así es. Bueno, todo lo que el día de hoy se habló creo que fue muy fuerte porque compartiste el espacio con la comunidad hebrea, compartiste el espacio con Norma Morandini, periodista, escritora, perseguida también, exiliada de su país, y con Ociel Baena, que fue también de la comunidad LGTB, pues ahora sí que un parteaguas en este tipo de congresos. No sé cómo te sientes al estar aquí y nosotros que compartimos muchas experiencias juntas, pues me parece muy interesante tu presencia. Me siento muy contenta, Janet, y muy agradecida de poder tener estos espacios en los que podamos dialogar, conversar y reflexionar sobre cómo a lo largo de la historia y aún en la actualidad estos discursos de odio, este racismo exacerbado, estos comentarios que lastiman, que hieren, que han lastimado a lo largo de la historia de nuestro país, pues nos permiten aprender de nuestras propias experiencias y tratar de evitar que se sigan reproduciendo en el futuro. Yo creo que es muy valioso y yo celebro mucho que existan estas reuniones y que además que en estos espacios se nos abra, digamos, se abre el diálogo, nos permita reflexionar, nos permita hacer conciencia de cómo algo que pareciera un chiste, una broma, al final no lo es, nos lastima como personas, nos lastima como sociedades, e incluso llega a la muerte de muchas personas también. Así es de que yo creo que hablar de estos temas es necesario, es importante, porque nos abre conciencia y nos permite mirar hacia sociedades más igualitarias y más justas para todos y para todas. Así es. Mónica, bueno, pues seguramente muchas personas, no solamente de la comunidad en general, sino de la comunidad china en el país, estarán muy pendientes de esta intervención tuya, ya que genera
esa curiosidad y además va más allá de la frontera, ¿no? ¿Qué les dirías a todas estas personas que han estado de alguna u otra forma sufriendo este discurso de odio? Y te lo digo porque recientemente estuvimos con una pandemia que se genera desde China, ¿no? Y que nos trae, por lo tanto, cierto tinte o ciertas bromas que son la constante y que lo vivimos todos los días. Pues yo lo que diría, Janet, es que la diferencia suma, la diferencia nos ayuda a crecer como sociedades y no resta. Estos comentarios negativos que a veces en los que adjetivamos a las personas, lo único que hacen es restan la posibilidad de poder conocer nuevas experiencias, conocer a nuevas personas, saber de qué es lo que las personas y los diferentes grupos pueden aportar al país. Yo diría que las comunidades chinas en el país han aportado mucho a lo largo de la historia y foros como este, difundir la historia de las comunidades chinas en el país nos permiten pues hacer conciencia de una historia que no queremos que se vuelva a repetir y que China pues es un país con el que tenemos relaciones históricas de mucho tiempo y los chinos descendientes hoy justamente lo que tratamos de hacer es visibilizar esto. Así es de que yo invitaría a las personas pues a leer de nuestra historia, a conocernos más y a no generarnos prejuicios y estereotipos que hemos sabido pues nos han lastimado como comunidad. Bien, pues muchísimas gracias, Mónica. Agradecemos el que nos hayas dedicado estos minutos y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por el favor de su atención. Seguimos aquí en el 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Gracias. Pues continuando aquí en el 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en esta última sesión prácticamente, Norma Morandini de Argentina. ¿Qué impresión te ha dado todo este congreso? Me gustaría escuchar, nos gustaría saber qué se llevan de este congreso. Agradecer primero y sentir que mi alma se ha expandido. El poeta portugués Fernando Pessoa preguntaba, cuando se pregunta, ¿valió la pena? Todo vale la pena cuando el alma no es pequeña. Claro. Y lo que yo siento que es la realidad que tenemos, yo desde tan lejos, desde Argentina, miro hacia México lo que me traen los titulares de los diarios y venir y tocar de alguna manera el alma de personas tan comprometidas con la temática de derechos humanos. Yo digo siempre, a mí la vida me atropelló, el tener hermanos desaparecidos, haber tenido una madre de pañuelo blanco y que se me confunda tanto la vida personal con lo que yo tengo. Claro. Tanta convicción de que hay que fortalecer la democracia, hay que defender la democracia, porque los derechos humanos son consustanciales. Claro. Es el único sistema que, es decir, los derechos humanos son derechos democráticos. Tenemos leyes progresistas, he aprendido muchísimo sobre México, sobre sus avances y sobre sus tragedias. Y el dolor siempre es lo más fácil de compartir. Siempre como algo nos une de manera tan fuerte, eso ¿verdad? Es lo que nos hermana. Así que solo tengo agradecimiento y conmoción en el mejor sentido de ver tanta gente joven como hoy, un día sábado, un día precioso de estas últimas caluroso, sí. Pero para mí que vengo del frío, ver este ingreso de otoño tan sábado ya muy tarde para que llenen un auditorio, ¿verdad? Y con tanta presencia, con tanta participación y con tanta cómo han armado. Son 2 días muy intensos y cada uno de los paneles nos han ofrecido, es decir, visiones, problemas, temáticas. Cosmovisiones distintas. Insisto con esta idea tal vez demasiado poética de tener el alma muy expandido por todo lo que me llevo de aquí.
Te agradezco a ti que hayas tenido confianza de pensar que yo también podía aportar reflexiones e ideas, que es lo único. Teníamos muchos años pensando en ti, en que pudiéramos traerte. Se atravesó una pandemia, pero finalmente se logró y nos da mucho gusto, y al Poder Judicial es un honor de verdad el haberte podido traer. Es gracias al Poder Judicial el que estés aquí. Agradezco entonces al Poder Judicial. Sí, el magistrado Daniel Espinosa Licón, que hizo esta invitación. Claro. Es fundamental en la República, de quien la democracia es su hija dilecta, ¿no? Así es. Pues Norma, muchas gracias. Este es tu programa, esta es tu oficina, cuantas veces quieras venir, y luego además de manera virtual compartirnos algo, tus nuevos libros. Pueden contar claro que siempre. Estamos a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos y seguimos. Gracias. Hasta pronto.